Sean bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar sobre un tema que es el derecho civil. Somos estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Los integrantes de este podcast son Melina Vázquez Cervantes y su servidor Joseph Gil Aguilar Vázquez. Comenzamos. Hablaremos sobre un tema que es el derecho civil. Y para empezar les voy a dar una breve introducción sobre qué es el derecho civil. El derecho civil es rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Se trata de un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida patrimonial de las personas. Dichas relaciones patrimoniales pueden ser públicas o privadas, físicas o jurídicas, y se encuentran siempre bajo la protección del ordenamiento jurídico del Estado. También les hablaré sobre qué es el derecho privado, que esta es una rama que contiene el derecho privado, y el derecho privado es una rama del derecho positivo, aquel contemplado de la manera explícita en las leyes y cuerpos jurídicos escritos, que se dedica a la regulación de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. También les hablaré sobre un poco de la historia del derecho civil. Y bueno, el derecho civil moderno que ahora conocemos tiene una larga historia. Su origen se remonta al derecho romano, al cual regulaba de igual forma los derechos privados y públicos de los ciudadanos de la antigua Roma. El derecho civil forma parte del derecho continental europeo, herencia del derecho romano de la antigüedad. Su nombre proviene del latín ius civilis, derecho aplicado en la antigua Roma a los ciudadanos romanos exclusivamente, ya que para el resto de la ciudadanía del imperio se aplicaba el ius gentium, que era el derecho de gentes. Sin embargo, durante toda la Edad Media, esta rama del derecho fue confundida con el derecho romano. Mucho después esta rama adquirió su nombre propio y se entendió como parte del derecho privado. También les hablaré sobre unas ramas que contiene el derecho civil. Y bueno, el derecho civil abarca 4 grandes ramas o subdivisiones que pueden tener nombres diferentes dependiendo el ordenamiento jurídico. Estas son el derecho de las personas o derecho civil en general, encargado de los derechos subjetivos en general, la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos personales íntimamente ligados al ser humano desde su momento de nacimiento. También está el derecho de obligaciones y contratos, que regula los actos, hechos y negocios, sus consecuencias, efectos vinculantes y el régimen jurídico de las obligaciones a las que las personas se someten de manera voluntaria, como parte de una transacción civil de algún tipo, o que adquieren a través de las acciones de su vida ciudadana. También está los derechos reales, que esto es los derechos de propiedad, posesión y goce de bienes, el derecho hipotecario y otras formas de relación entre los individuos y las cosas, así como los modos de tenencia y adquisición de los mismos. También está el derecho de familia y sucesiones, que este está encargado de regular el matrimonio, las relaciones entre progenitores y descendencia, las distintas formas de la herencia, la conformación de familias y las normas de parentesco y patria potestad. También les hablaré un poco sobre los antecedentes del derecho civil, que uno de estos fue el derecho romano, como ya lo había hablado antes en la historia del derecho civil, que existían 2 tipos de derecho que regulaban el derecho civil: ius civil, derecho de los romanos entre sí basados en sus propias relaciones. También estaba el ius gentium, derecho natural, que regulaba a los ciudadanos romanos en sus relaciones con los extranjeros. También esto sucedió hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Después sigue la ley de las 12 tablas, que las 12 tablas estaban inspiradas en las leyes griegas, gozaban de extraordinario prestigio y respeto, y fueron derogadas hasta la época de Justiniano, que estas fueron realizadas por 10 magistrados llamados decemviros. También está la compilación de Justiniano, el Corpus Iuris Civiles, la gran compilación del derecho ordenada por el emperador bizantino Justiniano en el año 527-565. También está la Edad Media, que entre el año 1000 y 1400 los bárbaros
Al apoderarse de la Roma, forman el derecho llamado civil romano, entre los siglos XII y XIII. También está la Edad Moderna, que en esa época el derecho civil obtiene su independencia del derecho romano, que un ejemplo fue Francia en su asamblea constituyente. También están las codificaciones, que las codificaciones consistían en la recopilación de leyes vigentes en un tiempo determinado. Uno de mayor influencia, que fue el Código de Napoleón del 21 de marzo de 1804. También está el Código Civil de Oaxaca, que el primer Código Civil mexicano del sistema federal fue el Código Civil de Oaxaca, promulgado entre 1827 y 1829 por el decreto número 29 del 2 de noviembre de 1827. También está la Constitución de 1857 y bases del Imperio Mexicano, que era la facultad de expedir códigos que le correspondía a los estados. Fue la Federación la que tomó la iniciativa codificadora. También está la consolidación del movimiento codificador con el gobierno republicano, que se adopta nuevamente una estructura federal, que se realizan codificaciones en algunos estados de la República, tales como Veracruz en 1868. También está el Código Civil de 1928, que el derecho civil tuvo modificaciones durante la Revolución. En diciembre de 1914 se promulgó la Ley de Divorcio. En abril de 1917 la Ley de Relaciones Familiares. Los principios de la nueva Constitución Política de 1917 hicieron necesarias la revisión del Código Penal. Y a continuación mi compañera Melina Vázquez Cervantes les hablará sobre otros temas de derecho civil. Ahora bien, todos los temas ya abordados han sido para darnos una pequeña introducción a lo que es el derecho civil. Yo hablaré un poco sobre qué es una persona moral o física. Aquí las personas morales surgen en el derecho romano, ya que al lado de los seres humanos o personas físicas también se reconocía como ficciones jurídicas o abstracciones a las morales. Una persona moral pertenecía tanto a asociaciones o reuniones de personas que tenían intereses comunes. Uno de estos intereses bien podría ser el Estado, corporaciones, la Iglesia, etc. Ahora bien, entonces lo entendemos como una entidad formal para la realización de bienes colectivos y permanentes de los hombres. La persona física somos nosotros. En el ámbito jurídico, llamado ente físico moral capaz de asumir derechos y obligaciones. Fue adoptada por la terminología jurídica que alude al sujeto adaptado de representación propia del derecho. También seres humanos o instituciones creadas por ellos. Por ejemplo, el Estado es ser humano hombre con derechos y obligaciones. Están representados en el Código Civil Federal. En derecho, para entenderlo bien, no es lo mismo persona que hombre, ya que al referirse a hombre es sin respeto alguno a los derechos que la ley nos garantiza. Entonces, la persona física será el ser humano hombre o mujer capaz de derechos y obligaciones. De todo esto nacen los derechos reales, es decir, de estos derechos reales nacen algunas facultades que el sujeto podría tener sobre alguna cosa o acción real, que son principalmente el dominio, que este es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Este es un poder que un individuo dispone sobre un bien de manera inmediata y directa. Lo podemos encontrar en el artículo 939 y 940 del Código Civil Federal. Otro término que también necesitamos y utilizamos es la propiedad, que aquí es el derecho de gozar y disponer de una cosa, es decir, uso, goce y disfrute, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene una acción contra el tenedor,
y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Se encuentra en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 830 al 840 del Código Civil Federal. Otro término, la servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? Es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a otro dueño. Es decir, como un ejemplo podría ser un callejón o un pasillo que se deja por si la casa de atrás del mismo terreno no tiene salida y solo él tiene el derecho de disponer del paso de servidumbre. El usufructo. El usufructo es una figura jurídica que posibilita el uso y disfrute de un bien, pero sin que éste sea propiedad del usufructuario. El titular del bien se convierte entonces en nudo propietario. Los artículos del Código Civil para este concepto son del 980 al 988. La prenda. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es prenda? Y hemos escuchado esa palabra. Pues esta, como bien lo dije, es un derecho real, de garantía que se puede constituir sobre determinados bienes de una persona que se obliga como deudor. La hipoteca. Igualmente, la hipoteca se constituye sobre bienes determinados que nos entregan al acreedor. Como una pequeña introducción y de forma rápida, hablaré sobre los bienes y su clasificación. Bueno, pues la clasificación de los bienes ha respondido siempre a criterios doctrinales e históricos. Actualmente se clasifican en muebles o inmuebles, que de aquí nacen dominio de poder público, de propiedad privada, monstruencos. Estos se me hacen muy importantes porque son todos aquellos inmuebles que han sido abandonados. Pueden ser herencias, inmuebles abandonados, viviendas, tesoros, etc. Bienes vacantes, corporales, incorporales. Los incorporales, algún ejemplo sería como derechos, créditos, los bienes fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, etc. Con esto terminamos nuestro podcast y espero que les haya servido un poco para adentrarse en derecho civil.